Sherlock Holmes y la leyenda de Drácula. Parte 1. Capítulo 1. Recapitulación. Holmes y Watson fueron conducidos a un gran salón dentro de la mansión de Reginald Blackwood. Las paredes estaban adornadas con símbolos extraños y velas encendidas, creando un ambiente luminoso. En el centro del salón, Blackwood y otros miembros de la secta se preparaban para llevar a cabo un ritual. «¡No lo haga, Blackwood!», exclamó Holmes, intentando razonar con él. «No comprende el verdadero poder del reloj. Lo que está a punto de hacer podría tener consecuencias catastróficas». Blackwood se volvió hacia Holmes con una sonrisa arrogante. «Ustedes no entienden nada. Muy pronto nosotros gobernaremos. El corazón del tiempo nos dará el poder que siempre hemos deseado». De repente, un resplandor intenso iluminó el salón y una aura oscura comenzó a envolver a los presentes. Hall y Watson sintieron un tirón en su cuerpo, como si fueran absorbidos por un torbellino de energía. En un instante desaparecieron del salón, dejándolos a todos atónitos. Capítulo 2. El viaje en el tiempo. Cuando Holmes y Watson recuperaron el sentido, se encontraron en un bosque denso y sombrío. La noche había caído y solo la luz de la luna se filtraba a través de la copa de los árboles, creando unas sombras inquietantes que danzaban en el suelo. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ellos. «¿Dónde estamos, Holmes?», preguntó Watson, mirando a su alrededor con desconfianza. «No lo sé, pero debemos tener cuidado. Algo en el aire me dice que no estamos en un lugar común», respondió Holmes. A medida que avanzaban, el silencio del bosque se volvió abrumador. Cada crujido de una rama o susurro del viento parecía amplificarse, como si el bosque mismo estuviera vivo y observándolos. «Debemos encontrar un refugio», sugirió Watson, sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Capítulo 3. El bosque frondoso. Mientras se adentraban en el bosque, comenzaron a escuchar un sonido que parecía un lamento distante, como el susurro de almas perdidas. La luna, que antes iluminaba su camino, se ocultó tras nubes oscuras, sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. «¿Escuchas eso?», preguntó Watson, su voz temblando ligeramente. «Sí, parece que proviene de más adelante», respondió Holmes, frunciendo el ceño. «Debemos investigar, pero con precaución». Con cada paso el lamento se hacía más claro, resonando en sus oídos como un eco de desesperación. De repente, un frío helado envolvió a los hombres y un aire denso y pesado les hizo sentir como si estuvieran siendo observados. «Holmes, esto no me gusta. Deberíamos regresar», dijo Watson, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que pudieran dar la vuelta, un susurro resonó en el aire, llamando sus nombres. «Sherlock. Watson». La voz era suave, casi seductora, pero había un tono de desesperación que les heló la sangre. «¿Quién está ahí?», preguntó Holmes con su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. De entre los árboles, una figura espectral apareció, con un rostro pálido y ojos vacíos que reflejaban la luz de la luna. La figura parecía flotar y su presencia emanaba un aura de tristeza y terror. «¡Ayuda!», clamó la figura, extendiendo una mano temblorosa hacia ellos. «No dejen que me atrape». Watson retrocedió, su rostro pálido. «Holmes, debemos irnos. Esto es un mal presagio». Sin embargo, Holmes se sintió atraído por la figura. «¿Quién eres? ¿Qué te sucedió?», preguntó tratando de mantener la calma. La figura empezó a desvanecerse, su voz transformándose en un grito desgarrador. «¡No miren atrás! ¡No miren atrás!». En un instante, la figura desapareció y el bosque quedó en un silencio sepulcral. La luna volvió a brillar, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. Un aire de terror envolvía a Holmes y Watson, y la sensación de ser observados se intensificó. «Debemos encontrar un refugio y salir de este bosque», dijo Holmes, su mente trabajando rápidamente. «Lo que hemos visto aquí no es natural». Mientras se apresuraban a salir del bosque, un viento frío sopló a su alrededor, trayendo consigo el eco de risas lejanas y lamentos. La expresión había dejado una marca en sus corazones, un recordatorio de que este lugar, la oscuridad, acechaba en cada sombra. Capítulo 4. La aldea olvidada. Después de lo que pareció una eternidad de caminar entre las penumbras del bosque, Holmes y Watson finalmente vieron una luz a lo lejos.
Con el corazón aún agitado por la experiencia aterradora, se apresuraron hacia la fuente de luz, ansiosos por encontrar un refugio. Al salir del bosque, se encontraron ante una pequeña aldea. Las casas eran de piedra y madera, con techos de paja que se alzaban en un entorno natural que parecían sacados de un cuento de hadas. Sin embargo, la atmósfera era densa y el silencio era inquietante. ¿Dónde estamos?, preguntó Watson mirando a su alrededor con desconfianza. No lo sé, pero es mejor que permanezcamos juntos, respondió Holmes, observando a los aldeanos que los miraban con curiosidad y recelo. Mientras caminaban por la aldea, notaron que los habitantes vestían ropa de época, con trajes que parecían haber sido sacados de un pasado lejano. La mayoría de ellos se apresuraban a entrar en sus casas, como si temieran la oscuridad que se cernía sobre ellos. Finalmente, se encontraron con una mujer joven que estaba en la entrada de una casa. Tenía una presencia fuerte y decidida, y su vestido, simple pero elegante, reflejaba la cultura de la época. Su mirada era intensa, como si supiera más de lo que dejaba entrever. ¿Son forasteros?, preguntó la mujer con una voz clara y firme. No parecen de aquí. Holmes, aliviado de encontrar a alguien con quien hablar, asintió. Sí, hemos llegado aquí de manera inesperada. ¿Podría decirnos en qué año estamos? La mujer frunció el ceño, observando a los hombres con interés. Están en el año 1462. ¿Cómo es que han llegado a estas tierras en tales circunstancias? Watson se quedó boquiabierto. ¿1462? Pero eso es... Imposible, completó Holmes, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo es posible que estemos aquí? La mujer los miró con seriedad. Este lugar no es un lugar seguro para ustedes. La oscuridad acecha en la noche y muchos han desaparecido en las últimas semanas. Deben tener cuidado. ¿Qué sabe usted de lo que está sucediendo aquí?, preguntó Holmes intrigado. Primero soy Livia, se presentó la mujer con confianza. No soy solo una aldeana, he visto lo que oculta la oscuridad en las sombras. Este lugar está bajo la influencia de fuerzas que muchos no comprenden. Los rumores hablan de un conde que se cree que tiene poderes oscuros, sus leyendas son temidas y su nombre susurra en la brisa de la noche. Watson sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo podemos salir de aquí? Primero deben encontrar un refugio. Yo puedo ayudarles, dijo Livia mirando a su alrededor con desconfianza. Pero deben ser discretos. No deben atraer la atención de aquellos que acechan la oscuridad. Holmes y Watson intercambiaron miradas, comprendiendo la gravedad de la situación. Sin embargo, sabían que estaban en una época en la que la historia estaba a punto de ser escrita y que sus acciones podrían tener una repercusión en el futuro. Gracias, Livia. Apreciamos tu ayuda, dijo Holmes, decidido a descubrir más sobre lo que acechaba en la noche. Síganme, dijo Livia, su voz firme y decidida. Hay mucho que discutir, y el tiempo es esencial. Mientras seguían a Livia hacia su hogar, un sentimiento de inquietud se apoderó de ellos. La oscuridad de la noche se cernía sobre la aldea y el eco de las leyendas comenzaban a cobrar vida en sus mentes. Capítulo 5. La casa de Livia. Holmes y Watson siguieron a Livia a través de las calles de la aldea, donde la luz de las antorchas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. La atmósfera era tensa, como si el aire estuviera cargado de secretos oscuros. Finalmente llegaron a la casa de Livia, un edificio modesto pero acogedor, con una puerta de madera adornada con intrincados tallados. Una vez dentro, Livia cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie estuviera observando. Debemos ser discretos, advirtió, mirando por la ventana. Las noches son peligrosas aquí, y no todos los que vagan por la oscuridad son amigos. Holmes y Watson se sentaron en una mesa rústica mientras Livia encendía una vela que iluminó la habitación con una luz cálida pero tenue. Ahora cuénteme, ¿cómo es que han llegado a este lugar?, preguntó Livia, su mirada fija en ellos. Holmes tomó la iniciativa. Nos encontrábamos en un salón con un grupo que estaba llevando a cabo un ritual. De repente nos vimos arrastrados aquí y aparecimos en el bosque. Livia sintió, su expresión grave. Ese bosque es un lugar de sombras. Muchos han desaparecido en sus profundidades. Y los que regresan cuentan historias de visiones y susurros. Hay quienes afirman haber visto figuras que no deberían existir, sombras que se mueven entre los árboles.
Watson frunció el ceño. ¿Desapariciones? ¿Qué más ha sucedido aquí? Livia respiró hondo, como si le costara hablar de los horrores que había presenciado. Algunos de nuestros aldeanos han sido encontrados muertos, sus cuerpos sin vida y con marcas extrañas. Otros simplemente han desaparecido sin dejar rastro. La gente murmura sobre una presencia oscura que acecha en la noche, algo que se alimenta de nuestros miedos. Hall se inclinó hacia adelante, su mente trabajando rápidamente. ¿Y qué hay de los rumores? ¿De dónde provienen? ¿Hay algo que los una a estas desapariciones? Livia miró por la ventana nuevamente, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Los ancianos de la aldea cuentan historias sobre un conde que vive en un castillo cercano. Se dice que tiene un poder oscuro que controla a las criaturas de la noche. Nadie se atreve a acercarse a su dominio y aquellos que lo han hecho nunca regresan. Holmes se quedó en silencio, procesando la información. Es posible que nuestra llegada a esta época esté relacionada con el ritual que presenciamos con el corazón del tiempo, el cual debe tener un propósito que va más allá de lo que imaginamos. Livia lo miró con seriedad. He escuchado acerca de ese artefacto. Se dice que tiene un inmenso poder, capaz de manipular el tiempo y el espacio. Algunos creen que puede abrir puertas a otras épocas, mientras que otros lo ven como una herramienta para controlar el destino. Pero su uso es peligroso y aquellos que intentan dominarlo a menudo enfrentan terribles consecuencias. Holt asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Entonces, el ritual que vimos podría haber sido un intento de acceder a ese poder. Pero, ¿por qué Blackwood y su secta querrían hacerlo? ¿Qué buscan realmente? Livia frunció el ceño. No lo sé, pero lo que es seguro es que deben tener un objetivo oscuro en mente. La oscuridad acecha en la noche y muchos han desaparecido en las últimas semanas. Deben tener cuidado. Debemos investigar más sobre ese conde y su castillo, dijo Holmes decidido. Livia sintió, su mirada decidida. Debemos ser cautelosos. La oscuridad tiene ojos y oídos. No podemos dejar que nos atrapen. Mientras la noche se cernía sobre la aldea, Holmes y Watson y Livia comenzaron a trazar un plan para descubrir la verdad detrás de las desapariciones y la misteriosa figura que acechaba en las sombras. La historia apenas comenzaba y cada paso que daban los acercaba más a un misterio que podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Capítulo 6. La investigación comienza. Con el amanecer, la luz del sol se filtró a través de las ventanas de la casa de Livia, iluminando la habitación con calidez reconfortante. Sin embargo, la inquietud seguía presente en el aire, como si la oscuridad de la noche anterior aún acechara en las sombras. Holmes, Watson y Livia se reunieron en la mesa, rodeados de mapas y documentos que habían recuperado de la noche anterior. Hoy debemos investigar más sobre el conde y su castillo, dijo Holmes, su mente trabajando rápidamente. Pero también debemos hablar con los aldeanos para ver si alguien ha visto algo extraño. Livia sintió, su expresión seria. La gente está asustada. Muchos han perdido a sus seres queridos y no quieren hablar de lo que han visto. Pero puedo ayudarles. Perfecto, respondió Holmes. Watson y yo nos dirigiremos al bosque. Quizás allí encontremos pistas que nos lleven a entender mejor lo que está sucediendo. Los tres salieron de la casa y se dirigieron hacia el centro de la aldea, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Las casas de piedra y madera estaban alineadas y el silencio era abrumador. Hall se acercó a un grupo de aldeanos que murmuraban entre ellos, mientras Livia trataba de calmarlos. Disculpen, comenzó Holmes, su voz firme pero suave. Estamos investigando las recientes desapariciones. Cualquier información que puedan compartir sería invaluable. Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas, pero uno de ellos, un anciano de cabello canoso, dio un paso adelante. He visto cosas extrañas en el bosque, dijo con voz temblorosa. Luces que bailan entre los árboles y susurros que parecen llamar a los desaparecidos. ¿Susurros? Preguntó Watson intrigado. ¿Puede escribir lo que ha escuchado? El anciano frunció el ceño, recordando. Son nombres, nombres que resuenan en el aire. A veces creo que son las voces de aquellos que han desaparecido llamando por ayuda. Holmes tomó nota mental. Gracias, anciano. Su testimonio es crucial. ¿Hay algún lugar en particular donde haya visto esas luces? El anciano señaló hacia el bosque. Más allá del claro, donde los árboles se vuelven más densos. Es allí donde he sentido la presencia de algo oscuro.
Con la información del anciano, Holmes y Watson se adentraron en el bosque durante el día, armados de una linterna y un cuaderno para registrar sus hallazgos. La luz del sol apenas penetraba a través del espeso dosel de las hojas, creando un ambiente sombrío que parecía susurrar secretos olvidados. Mientras caminaban, Hall observó el entorno con atención. Los árboles aquí son antiguos, comentó, tocando la corteza de uno de ellos. Y mira estos símbolos. Pueden estar relacionados con el ritual que presenciamos. Watson se agachó examinando los símbolos. Parecen runas, podrían ser parte de un lenguaje antiguo, quizás utilizado para invocar o protegerse de fuerzas oscuras. Holmes miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud. Debemos tener cuidado. La atmósfera aquí es pesada, como si el bosque estuviera vivo y observándonos. A medida que avanzaban, encontraron un claro en el que se erguía un antiguo altar de piedra cubierto de musgo. Esto debe ser un lugar de oculto, dijo Holmes, examinando el altar. Los aldeanos probablemente lo usaban para ceremonias relacionadas con la naturaleza, o, en este caso, para rituales oscuros. Watson se acercó al altar, notando marcas de sangre secas. Esto es inquietante. Parece que ha sido utilizado recientemente. Holmes asintió, su expresión grave. Lo que hemos encontrado aquí sugiere que las desapariciones están conectadas con el ritual que vimos. Debemos regresar a la aldea y confrontar a Livia con esta información. Hay algo más grande en juego y el tiempo se agota. Mientras se retiraban del bosque, la sensación de ser observados aumentaba y un susurro helado pareció atravesar el aire, como si el bosque mismo les advirtiera de la oscuridad que acechaba en las sombras. La investigación apenas comenzaba y la verdad se ocultaba entre las sombras esperando a ser descubierta. Capítulo 7. Revelaciones en la aldea. Holmes y Watson regresaron a la aldea, sus corazones aún acelerados por lo que habían descubierto en el bosque. La atmósfera seguía siendo tensa, pero había una determinación en sus pasos. Al llegar al centro encontraron a Livia esperando, su expresión ansiosa mientras miraba a su alrededor. «Holmes, Watson», exclamó Livia al verlos. «¿Qué han encontrado?» Holmes se acercó a su mirada intensa. «Hemos descubierto un altar en el bosque utilizando para hacer rituales oscuros. Hay símbolos tallados en los árboles que podrían ser relacionados con lo que vivimos la noche anterior. También hay marcas de sangre en el altar. Esto sugiere que las desapariciones están conectadas con el ritual». Watson añadió. «La atmósfera en el bosque era inquietante. Sentimos que algo nos observaba, como si el propio lugar estuviera vivo». Livia frunció el ceño, preocupada. «Eso es más grave de lo que imaginaba, pero mientras ustedes estaban en el bosque, yo estuve investigando más sobre el corazón del tiempo y su posible conexión con un hombre llamado Víctor Frankenstein». «¿Víctor Frankenstein?», preguntó Holmes intrigado. «¿Quién es él?». Livia respiró hondo, recordando lo que había aprendido. «Es un hombre muy misterioso que vive en un laboratorio cercano. La primera vez que lo vi, estaba vestido de manera similar a ustedes, como si hubiera llegado de otra época. Se dice que ha estado trabajando en experimentos inusuales, tratando de crear artefactos que manipulan el tiempo y el espacio». Watson se mostró sorprendido. «¿Y qué más sabes de él?». «Se dice que Víctor ha estado obsesionado con la idea de desafiar las leyes de la naturaleza», explicó Livia. «Sus experimentos han atraído la atención de fuerzas oscuras. Algunos aldeanos murmuran que han tenido visiones y que sus creaciones han tenido consecuencias inesperadas. Es posible que él tenga respuestas sobre el corazón del tiempo y cómo se relaciona con lo que está ocurriendo aquí». Holmes sintió su mente trabajando rápidamente. «Entonces, debemos buscarlo. Si realmente tiene información sobre el corazón del tiempo, podría ser la clave para entender lo que está sucediendo en esta aldea». Livia miró a los hombres, su determinación brillando en sus ojos. «Conozco el camino hacia su laboratorio, pero debemos tener cuidado. Su naturaleza excéntrica puede hacer que no confíe en nosotros de inmediato». Con el plan en mente, los tres se dirigieron hacia el laboratorio de Víctor Frankenstein. Mientras caminaba, Livia les habló de los rumores que había escuchado sobre él. «Algunos dicen que ha jugado con fuerzas que no debería haber tocado. Otros afirman que ha creado seres a partir de partes de otros, buscando desafiar la muerte misma». Holmes se detuvo un momento, reflexionando sobre las implicaciones. Si es cierto, entonces Víctor no solo es un científico, sino también un hombre que ha cruzado límites éticos. Debemos abordarlo con precaución.
Finalmente, llegaron a un edificio aislado con paredes cubiertas de hiedra y ventanas polvorientas. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Holmes empujó suavemente la puerta, revelando un laboratorio desordenado, lleno de frascos, libros y extraños dispositivos. Capítulo 8. El encuentro con Víctor Frankenstein. Holmes, Watson y Livia cruzaron el umbral del laboratorio de Víctor Frankenstein, sintiendo de inmediato una atmósfera densa y cargada de misterio. La luz tenue que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo iluminaba un caos ordenado. Frascos de líquidos burbujeantes se alineaban en estantes desgastados y papeles desordenados cubrían la mesa con notas apresuradas escritas en tinta oscura. El aire estaba impregnado de un olor químico que resultaba tanto fascinante como inquietante. Mientras se adentraban más en el laboratorio, los ecos de murmullo y sonidos extraños parecían resonar en las paredes, como si el propio lugar guardara secretos oscuros. De repente, un hombre apareció entre las sombras, su cabello desordenado y su mirada intensa. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó. Su voz resonaba con curiosidad y desconfianza. Soy Sherlock Holmes, y este es mi compañero el doctor Watson, respondió Holmes, tomando la delantera. Hemos venido a hablar sobre el corazón del tiempo y su conexión con las desapariciones en la aldea. Víctor frunció el ceño. Su interés despertó al observar su inusual vestimenta. ¿De dónde vienen? Su ropa no parece de esta época, dijo, su voz llena de intriga. Venimos de un tiempo diferente, explicó Watson, dudando un momento. Estamos aquí por circunstancias extraordinarias, y es precisamente el corazón del tiempo lo que nos ha traído hasta aquí. La expresión de Víctor cambió y una chispa de alegría iluminó su rostro. ¿El corazón del tiempo? Ah, he estado trabajando en ese artefacto, pero no es algo que se deba tomar a la ligera. ¿Qué saben ustedes sobre él? Holmes y Watson intercambiaron miradas, sintiendo que Víctor podría estar detrás de los oscuros sucesos de la aldea. Watson se adelantó, explicando lo que había descubierto en el bosque y las conexiones que habían comenzado a trazar. Creemos que su creación ha traído la atención de fuerzas oscuras y que pueden estar relacionadas con las desapariciones. Víctor asintió, su mirada brillando con una intensidad febril. Sí, he estado trabajando en la creación de artefactos que permiten viajar en el tiempo. El corazón del tiempo es solo uno de ellos, y aunque no está del todo terminado, ya sé que funciona, pero no soy quien está detrás de todo esto. Holmes frunció el ceño, sintiendo que había más en la historia. Entonces, ¿quién está detrás de todas estas desapariciones? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Víctor respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto. Estoy tratando de detener a un ser que está más allá de todo lo que pueden imaginar. Su nombre es Drácula. La habitación se quedó en silencio mientras los tres hombres se miraban, asimilando la revelación. ¿Drácula? Respiró Watson, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tiene que ver con las desapariciones? Víctor comenzó a contar la historia, su voz llena de pasión y miedo. Drácula es un antiguo conde que ha estado buscando mis inventos. Cree que puede utilizarlos para gobernar, para extender su dominio sobre el tiempo y el espacio. Mi primera versión del corazón del tiempo fue la que me trajo a esta época, pero sufrió daños en el proceso. Ahora estoy tratando de replicarlo, pero no he podido volver a mi tiempo. Holmes escuchaba con atención, su mente trabajando rápidamente. ¿Y por qué deberíamos creer que no eres tú quien está detrás de todo esto? Víctor frunció el ceño, su mirada intensa. Porque estoy oyendo de Drácula y sus seguidores. Ellos buscan mis inventos para sus propios fines oscuros. No soy su aliado, soy su enemigo. He visto lo que él es capaz de hacer y no puedo permitir que sus planes se lleven a cabo. Livia, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Si lo que dices es cierto, entonces debemos unir fuerzas. No podemos permitir que Drácula obtenga el corazón del tiempo y desate su oscuridad sobre el mundo. Holmes asintió, su mente ahora llena de posibilidades. Entonces, Víctor, necesitamos tu ayuda. Juntos debemos encontrar una manera de detener a Drácula y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Víctor sonrió, una mezcla de determinación y esperanza en su rostro. Juntos quizás podamos detenerlo, pero debemos actuar rápido. El tiempo se nos está acabando. Capítulo 9. La biblioteca de Víctor. Holmes y Livia se adentraron en la biblioteca de Víctor Frankenstein, un espacio vasto y desordenado, lleno de estanterías repletas de libros polvorientos y manuscritos antiguos.
La luz tenue de las velas iluminaba las páginas amarillentas, creando sombras que danzaban en las paredes. Debemos encontrar información sobre la leyenda del conde Drácula, dijo Holmes, su mirada fija en los estantes. Cualquier detalle que nos ayude a entender su origen y su obsesión por el poder podría ser vital para detenerlo. Livia sintió buscando entre los libros. He oído que su historia está llena de oscuros secretos. Muchos creen que Drácula no siempre fue un ser de la noche, sino un hombre que fue consumido por su ambición y su deseo de inmortalidad. Mientras tanto, Watson y Víctor se encontraban en el laboratorio rodeado de frascos y componentes del corazón del tiempo. Si podemos restaurar el artefacto, quizás tengamos una oportunidad de regresar a nuestro tiempo, explicó Watson analizando los planos que Víctor había dibujado. Pero nos falta un componente crucial, respondió Víctor frunciendo el ceño, y creo que ese componente se encuentra en el castillo de Drácula. Watson se detuvo sorprendido. ¿El castillo de Drácula? ¿Cómo podemos conseguirlo sin caer en sus garras? Víctor suspiró. Drácula es un ser astuto. A lo largo de los siglos ha encontrado maneras de eludir a aquellos que intentan detenerlo. Muchos han intentado enfrentarse a él, pero pocos han tenido éxito. Se dice que su poder proviene de un antiguo pacto con fuerzas oscuras, lo que le permite regresar una y otra vez, incluso después de haber sido derrotado. Mientras tanto, en la biblioteca, Livia encontró un libro antiguo titulado Leyendas Oscuras. Aquí está, exclamó, hojeando las páginas. Habla de cómo Vlad III, conocido como Vlad el Emperador, se convirtió en Drácula. Su sed de venganza y deseo de poder lo llevaron a hacer un pacto oscuro con entidades de la noche, lo que le otorgó la inmortalidad a cambio de su humanidad. Se dice que en el clímax de su desesperación, Vlad sacrificó aquello que más amaba, sellando su destino y convirtiéndose en un vampiro que se alimenta de la vida de otros. Holmes se inclinó hacia el libro, su mente trabajando rápidamente. Eso explica su obsesión por gobernar. No solo busca poder, sino también anhela venganza por las traiciones que sufrió en su vida. Su historia está marcada por la traición, la violencia y un deseo insaciable de dominio. Livia continuó leyendo. A lo largo de los siglos, varios han intentado detenerlo. Se dice que un grupo de cazadores de vampiros logró encerrarlo en su castillo, pero nunca de manera permanente. Siempre ha encontrado la forma de escapar, alimentándose de los miedos y las sombras de aquellos que lo enfrentan. Algunos han utilizado estacas de madera, agua bendita y ajo, pero la verdadera clave para derrotarlo podría ser un collar que contiene una sangre mística en su interior. Esta sangre es la única que puede acabar con el conde Drácula. Mientras tanto, en el laboratorio, Watson y Víctor continuaban trabajando en la restauración del artefacto. Si logramos completar el corazón del tiempo, podríamos tener una ventaja, dijo Watson, su voz llena de determinación. Podríamos usarlo para regresar y advertir sobre la naturaleza de Drácula. Víctor asintió, su expresión seria. Pero primero debemos conseguir ese componente. Sin él, nuestra esperanza de detener a Drácula son escasas. Al regresar de la biblioteca, Holmes y Livia se unieron a Watson y Víctor. Hemos encontrado información sobre la historia de Drácula, dijo Holmes, compartiendo lo que habían descubierto. Su poder proviene de un pacto oscuro, y aunque ha sido derrotado en el pasado, siempre encuentra maneras de regresar. Necesitamos prepararnos para enfrentarlo de una vez por todas. Watson miró a Víctor. ¿Está seguro de que el componente que necesitamos está en su castillo? Sí, respondió Víctor, su voz firme. Es una fuente de energía que Drácula posee y que es esencial. Si podemos obtenerla, podremos tener una oportunidad de derrotarlo. Holmes se puso de pie, su mirada decidida. Entonces debemos prepararnos. La búsqueda del componente nos llevará al corazón de la oscuridad y debemos estar listos para enfrentarlo. La batalla por el corazón del tiempo y nuestras vidas está a punto de comenzar. Tenemos que idear un plan, dijo Watson, su voz llena de determinación. Necesitamos saber cómo vamos a obtener el componente y cómo vamos a protegernos de Drácula. Yo creo que podemos utilizar el día para nuestra ventaja, dijo Holmes, su mirada pensativa. Drácula es más fuerte en la noche, pero durante el día es más vulnerable. Podemos utilizar eso para entrar en el castillo y obtener el componente. Y necesitamos un plan para entrar en el castillo, dijo Víctor, su expresión seria. No podemos simplemente entrar sin un plan. Debemos saber cómo vamos a movernos y cómo vamos a evitar a Drácula. Yo creo que podemos utilizar este mapa del castillo que estaba junto con la historia para encontrar el componente, dijo Livia, su mirada pensativa. Podemos estudiar los mapas y encontrar la ubicación exacta del componente, y podemos utilizar eso para planificar nuestra entrada y nuestra salida.
Entonces, tenemos un plan, dijo Holmes, su mirada decidida. Vamos a entrar en el castillo durante el día, vamos a utilizar los mapas para encontrar el componente y vamos a estar preparados para enfrentar a Drácula en cualquier momento. Además, debemos buscar el collar que contiene la sangre mística, la cual será nuestra única oportunidad para derrotarlo de una vez por todas. Capítulo 10. Hacia el castillo de Drácula. Con el amanecer, Holmes, Watson, Livia y Víctor se prepararon para su peligrosa misión. Con el plan trazado y la determinación en sus corazones, comenzaron su camino hacia el castillo de Drácula, que se encontraba más allá del denso bosque donde Holmes y Watson habían aparecido por primera vez. Mientras caminaban, Holmes observó el entorno con atención. Este bosque es más que un simple lugar. Los rituales que muchos realizaban aquí eran intentos desesperados de obtener la inmortalidad de Drácula. La gente creía que al ofrecerle algo a cambio podrían convertirse en seres eternos, pero si él no aceptaba el trato, quedaban condenados a vagar por la eternidad como espíritus atormentados. Watson frunció el ceño, recordando la historia que habían escuchado. ¿Te refieres a esos lamentos que escuchamos? ¿Eran las almas de aquellos que fueron rechazados por Drácula? Exactamente, respondió Holmes, su voz grave. Esos lamentos son el eco del sufrimiento de aquellos que buscaron poder y quedaron atrapados en un ciclo de desesperación. Sus almas están atadas en este bosque, condenadas a vagar en la oscuridad, siempre en busca de lo que nunca podrán alcanzar. Livia miró a su alrededor, sintiendo una creciente inquietud. Entonces, este lugar no es solo peligroso por Drácula, sino también por las almas perdidas que podrían tratar de atraparnos en su tormento. A medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar, la luz del sol desvaneció gradualmente y un manto de oscuridad se cernió entre ellos. Las sombras se alargaron y se retorcieron, envolviéndolo a los cuatro en una penumbra inquietante. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Watson, su voz llena de preocupación. Estamos acercándonos al castillo, dijo Víctor, su mirada fija en la negrura que lo rodeaba. La influencia de Drácula se extiende más allá de sus muros. Debemos mantenernos unidos. De repente, un viento helado sopló a su alrededor y las sombras comenzaron a tomar forma, manifestando los peores temores de cada uno. Sin previo aviso, una ráfaga de oscuridad se abalanzó sobre ellos, separándolos en un instante. Cada uno fue arrastrado hacia diferentes rincones del castillo sin saber cómo habían llegado allí. Watson se encontró en una habitación oscura con paredes cubiertas de retratos de personas que parecían mirarlo con reproche. En el aire sentía el eco de sus propios miedos, el temor de perder a sus seres queridos, de no poder proteger a aquellos que amaba. Las figuras en los retratos comenzaron a cobrar vida, susurros de advertencia resonando en su mente. Livia apareció en un pasillo serpenteante, donde las sombras se retorcían como serpientes. Allí se enfrentó a sus decisiones pasadas, momentos de duda y arrepentimiento que la habían perseguido. Las figuras espectrales de aquellos a quienes había fallado emergieron de la oscuridad, acusándola de no haber sido lo suficientemente valiente. Hall se encontró en una biblioteca polvorienta, rodeado de libros que contenían secretos oscuros. Cada página que hojeaba parecía susurrarle los fracasos de su vida, las veces que no pudo salvar a alguien o desentrañar un misterio a tiempo. La voz de su hermano Mycroft resonaba en su mente, cuestionando sus elecciones y su capacidad para enfrentar lo desconocido. Víctor, por su parte, fue llevado a un laboratorio desordenado, donde sus propios experimentos fallidos cobraron vida. Las criaturas que había creado y que habían fracasado lo rodeaban, sus ojos vacíos reflejaban su desesperación. Se sintió atrapado entre la ambición y la culpa, enfrentándose a los horrores de su propia creación. Cada uno de ellos, aislado y confrontando sus propios demonios, se vio obligado a enfrentar sus miedos más profundos. Watson, con el corazón palpitante, se enfrentó a las figuras de sus seres queridos, recordando cada momento que había pasado con ellos. Livia, rodeada de sombras, tuvo que reconciliarse con sus decisiones y encontrar la valentía para dejar atrás su pasado. Holmes, en su búsqueda de la verdad, tuvo que aceptar que no siempre podía salvar a todos, mientras que Víctor enfrentó a la realidad de que su búsqueda de poder había tenido un costo terrible. Finalmente, después de una intensa lucha interna, cada uno de ellos logró superar sus miedos. La figura que los atormentaba se desvanecieron y la oscuridad que los rodeaba comenzó a disiparse.
Con una renovada determinación, se encontraron en una sala central del castillo donde la luz del día apenas penetraba. ¿Dónde están los demás?, preguntó Watson mirando a su alrededor. Estamos todos aquí, respondió Holmes, su mirada firme. Ahora debemos encontrar el componente faltante para el reloj y el collar que nos permitirá detener a Drácula. Con renovada determinación, los cuatro se prepararon para enfrentar lo que les esperaba en el castillo, listos para superar cualquier obstáculo y derrotar a su enemigo. La búsqueda había comenzado y el destino de su tiempo dependía de su éxito. Capítulo 11. Hacia la fuente de energía. Con la determinación renovada, Holmes, Watson, Livia y Víctor se adentraron en las oscuras entrañas del castillo de Drácula. Sabían que el componente faltante para el corazón del tiempo estaba cerca, pero también eran conscientes de que la oscuridad acechaba en cada esquina. Mientras exploraban, se encontraron con un pasillo largo y sombrío, donde las sombras parecían cobrar vida. De repente, un grupo de figuras emergió de la oscuridad. Eran los seguidores de Drácula, una mezcla aterradora de los vampiros, con ojos vacíos y rostros descompuestos, que se abalanzaban sobre ellos con un hambre insaciable. ¡Prepárense!, gritó Holmes, sacando una estaca de madera de su abrigo. ¡Debemos luchar juntos! Watson, armado con agua bendita y ajo, se posicionó junto a Livia, quien sostenía una estaca en su mano temblorosa pero decidida. Víctor, con un frasco de agua bendita, se preparó para lanzar su contenido a los enemigos. Los primeros atacantes se lanzaron hacia ellos y el aire se llenó de gritos y el sonido de cuerpos chocando. Holmes fue el primero en actuar, clavando su estaca en el corazón de un vampiro que se acercaba. El ser se desvaneció en un grito agudo, dejando solo un rastro de sombras. Watson, por su parte, arrojó agua bendita sobre un grupo de vampiros que se abalanzaban sobre él. El líquido chisporroteó al contacto y los vampiros se derritieron gritando de dolor mientras su cuerpo se descomponían aún más. «Esos no son más que sombras de lo que fueron», exclamó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Livia, con un grito de determinación, se lanzó hacia un vampiro que intentaba flaquear a Watson. Con un movimiento rápido, le clavó la estaca en el pecho. El ser se desvaneció en el aire, dejando una estela de humo oscuro. «¡No me subestimes!», gritó, sintiendo el poder de la victoria. Víctor, por su parte, utilizó su ingenio. «Aprovechemos su debilidad», dijo, arrojando un frasco de agua bendita sobre un grupo de enemigos. Los gritos resonaban en la sala mientras los seres se retorcían de dolor, permitiendo que el grupo se reagrupara. La batalla continuó, cada uno luchando con valentía, utilizando el ajo y las estacas para deshacerse de los terribles seres que Drácula había enviado. La sala se llenó de ecos de la lucha y el aire se volvió pesado con el olor de la tensión y el sudor. Cada golpe, cada grito resonaba en sus corazones mientras luchaban por sus vidas. Finalmente, después de una feroz batalla, los últimos de los seguidores de Drácula cayeron al suelo, desvaneciéndose en la oscuridad. Exhaustos pero victoriosos, el grupo se tomó un momento para recuperar el aliento. «¡Lo logramos!», exclamó Watson, su corazón latiendo con fuerza. «¡Hemos vencido a esos monstruos!». «Pero aún no hemos terminado», dijo Holmes mirando alrededor. «Debemos encontrar el componente que falta». Con renovada determinación, comenzaron a buscar entre los cuerpos caídos y en las sombras. Después de un momento de búsqueda, Livia encontró un pequeño objeto brillante en el suelo. «¡Aquí está!», exclamó sosteniendo en alto. Era el componente que necesitaban para completar el corazón del tiempo. «Ahora debemos encontrar el collar que puede detener a Drácula», dijo Víctor mirando a su alrededor con preocupación. Siguiendo un pasillo más allá de la sala de la batalla, llegaron a un despacho enorme, con muebles oscuros y pesados, y una atmósfera opresiva. En el centro de la habitación, rodeado de sombras, estaba el conde Drácula, observándolos con una sonrisa siniestra. «Han llegado muy lejos», dijo Drácula, su voz resonando en la sala. «Pero este será su fin». Los cuatro se quedaron paralizados, sintiendo la amenaza que emanaba de él. La oscuridad parecía intensificarse a su alrededor y el aire se volvió pesado con su presencia. «No dejaremos que nos detengas», gritó Holmes, levantando su estaca con determinación. «¿De verdad creen que pueden vencerme?», respondió Drácula, su risa resonando en las paredes. «La oscuridad siempre encuentra la manera de prevalecer». Capítulo 12. La batalla contra Drácula. La atmósfera en el despacho se volvió electrizante mientras el conde Drácula los observaba. Su sonrisa siniestra iluminaba por la luz tenue que entraba por las ventanas polvorientas. «¿Realmente creen que pueden derrotarme?», dijo, su voz resonando con un eco ominoso.
He existido durante siglos y siempre encuentro la manera de regresar. Holmes, Watson, Livia y Víctor se prepararon para la batalla, sabiendo que lo que estaba en juego era más grande que ellos mismos. No lo dejaremos escapar, exclamó Holmes, levantando su estaca con determinación. Drácula se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural, sus ojos brillando con una sed insaciable de poder. Con un movimiento ágil se abalanzó sobre Watson, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. ¡No tan rápido!, gritó empujando a Drácula con fuerza, pero el conde lo esquivó con facilidad. Víctor, en un intento de distraerlo, lanzó un frasco de agua bendita. El líquido chisporroteó al contacto con la piel de Drácula, quien retrocedió un paso, pero rápidamente se recuperó. «¡Eso no funcionará conmigo!», rugió, sus colmillos reluciendo en la penumbra. Livia, armada con una estaca, se acercó sigilosamente por detrás, pero Drácula la sintió y se giró atrapándola por la muñeca. «¿Crees que puedes desafiarme, pequeña?», dijo su voz llena de desprecio. Sin embargo, Livia no se dejó intimidar. Con un giro rápido logró liberarse y le clavó la estaca en el costado. Drácula soltó un grito de furia, pero la herida no fue suficiente para detenerlo. Mientras tanto, Holmes observaba la escena buscando una oportunidad. En un momento de distracción, notó un destello en el cuello de Drácula, el collar que habían estado buscando. ¡El collar!, gritó señalando hacia el conde. «¡Ese es nuestro objetivo!». Con un plan en mente, Holmes se lanzó hacia adelante, utilizando la confusión de la batalla para acercarse a Drácula. Con un movimiento rápido, logró arrebatarle el collar del cuello del conde, guardándolo en su abrigo. «¡Lo tengo!», exclamó sintiendo una oleada de esperanza. Drácula, furioso, se volvió hacia él. «¡Eso no te salvará!», rugió, lanzándose hacia Holmes con una velocidad aterradora. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Watson y Livia se interpusieron, bloqueando su camino con una estaca y agua bendita. La combinación lo hizo retroceder, aunque no sin antes lanzar un grito de rabia. La pelea continuó, cada uno luchando con todas sus fuerzas. Víctor, con su ingenio, ideó un plan. «Debemos encerrarlo en la bóveda», gritó. «Si podemos atraparlo allí, tal vez podamos detenerlo de una vez por todas». Con un esfuerzo conjunto lograron empujar a Drácula hacia la bóveda, una antigua cámara con inscripciones en las paredes que advertían sobre el regreso del mal. Con un último empujón lograron cerrar la puerta de la bóveda, atrapando al conde en su interior. Drácula golpeó la puerta gritando de furia, pero estaba atrapado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Watson mirando a sus compañeros. «Debemos destruir el castillo», sugirió Livia, su voz llena de determinación. «No podemos arriesgarnos a que alguien intente liberarlo de nuevo. El collar puede ser poderoso, pero abrir la bóveda podría significar su regreso». Holmes y Víctor asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. «Es mejor asegurarnos de que nunca más regrese», dijo Holmes, sintiendo el peso de la decisión. Con un último vistazo a la bóveda donde Drácula seguía gritando, el grupo se preparó para salir. «Debemos irnos ahora», dijo Víctor. «El tiempo es esencial». Mientras se dirigían hacia la salida, un sentimiento de alivio los invadió. Habían enfrentado a Drácula y habían logrado atraparlo, pero sabían que el peligro aún no había terminado. Finalmente llegaron a un claro en el bosque donde la luz del día brillaba intensamente. «Es hora de regresar», dijo Víctor, sacando el corazón del tiempo. «Debemos usarlo para volver a nuestro tiempo». Los tres hombres se reunieron y Livia se despidió. «Gracias por todo», dijo, su voz llena de emoción. «Nunca olvidaré lo que hemos vivido». Víctor se volvió hacia Holmes. «Cuando regreses, busca a los seguidores de Drácula con los que hemos vivido. Ya habrán descubierto la manera de regresar a Drácula a la vida. Debes detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Holmes asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo haré», dijo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Con un último vistazo a Livia, los tres hombres se prepararon para usar el corazón del tiempo. La máquina comenzó a brillar y un vórtice de energía los envolvió. En un instante desaparecieron, dejando a Livia sola en el claro. Capítulo 13. De regreso en la mansión de Blackwood. En un parpadeo, una nueva luz apareció en el gran salón, y Holmes y Watson aparecieron de repente vestidos con ropas desgastadas y con un aspecto de haber pasado semanas en un lugar desconocido. «¡Funcionó! ¡Hemos regresado!», dijo Watson mirando a su alrededor con asombro. Holmes, sin dudarlo, se lanzó contra Blackwood arrebatándole el reloj de las manos. «¡Esto se acaba aquí!», gritó mientras lo destruía con todas sus fuerzas. El sonido del reloj rompiéndose resonó en el salón, y los miembros de la secta comenzaron a entrar en pánico. En ese momento, las autoridades llegaron, deteniendo a todos los implicados en la secta. Antes de ser llevado, Blackwood miró a Holmes con una sonrisa desafiante.
¿Y qué te pareció conocer a mi amo y señor? Recuerde, señor Holmes, esto es solo el principio. Capítulo 14. Epílogo en Baker Street. Días después, Holmes y Watson estaban en la habitación de Baker Street disfrutando de un momento de tranquilidad. Watson miró a su amigo con curiosidad. Holmes, ¿crees que deberíamos contarle a otras personas lo que vimos cuando fuimos enviados al pasado? Preguntó Watson. Holmes se inclinó en la silla, pensativo con una leve tensión en su voz. No, Watson. Además, nadie nos creería. Lo que sí puedo asegurar es que debemos estar preparados, porque este caso aún no está cerrado. Para detener a un monstruo, debemos crear nuestro propio monstruo. Su mirada se oscureció al recordar lo que había vivido en el pasado, y un ligero temblor en su voz reveló su inquietud. Watson lo miró, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Entonces, ¿es momento de ir a verlo a él? ¿Debemos ir a hablar con Víctor? Holmes sintió una chispa de determinación en sus ojos, pero la sombra de la experiencia pasada aún pesaba sobre él. Exactamente, Watson. Víctor puede ser la clave para enfrentar lo que se avecina. Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. Parte 1. Capítulo 1. En búsqueda de respuestas. Unos días después de su regreso del pasado, Sherlock Holmes se encontraba en su despacho de Baker Street, rodeado de un caos de libros y papeles ordenados. La luz del día apenas iluminaba la habitación, donde el humo de su pipa se entremezclaba con el polvo de los volúmenes que había estado revisando. En su mano sostenía el collar que había quitado a Drácula, observándolo con determinación. ¿Qué secretos guardas? Murmuró para sí mismo mientras pasaba los dedos sobre el metal frío y las joyas que parecían brillar con una luz propia. El collar contenía un dije con un líquido extraño y misterioso que parecía pulsar con una energía propia. Había estado buscando entre sus libros historias y leyendas que hablaran sobre aquel collar, convencido de que poseía un poder que iba más allá de lo que la simple joyería podría sugerir. Mientras tanto, el desorden de su despacho reflejaba la intensidad de su investigación. Hojas arrugadas, libros abiertos y frascos de sustancias extrañas estaban esparcidos por todas partes, como un campo de batalla de su mente inquieta. En ese momento, la puerta se abrió y el doctor Watson entró con una expresión de curiosidad en su rostro. Holmes, ¿qué haces en medio de este desastre? Preguntó alzando una ceja. Holmes, sin apartar la vista del collar, respondió con desdén. Investigando, Watson. Este collar tiene una historia que parece entrelazarse con los eventos recientes, pero no he encontrado nada concluyente aún. Watson se acercó observando el objeto en la mano de su amigo. ¿Y qué has descubierto hasta ahora? Holmes sonrió levemente, pero no reveló nada. Aún es prematuro. Hay muchas leyendas que giran en torno a objetos como este. Sin embargo, tengo la sensación de que hay algo más profundo en su historia. Después de un momento de silencio, Holmes cambió de tema. Dime, Watson, ¿has tenido alguna noticia sobre el paradero de Víctor Frankenstein? Watson asintió, su expresión cambiando a una más seria. De hecho, creo saber dónde puede estar. He estado investigando y he hablado con algunos conocidos de la comunidad científica. Se rumora que se ha retirado a una antigua mansión de las afueras de Londres, conocida como la Casa de los Susurros, donde ha estado trabajando en experimentos. Holmes se enderezó, su interés claramente despertando. ¿La Casa de los Susurros? ¿Cómo se llama? Sí, es un lugar donde Víctor solía realizar sus investigaciones bueno, antes de todo lo sucedido, explicó Watson. Parece que ha regresado a sus raíces, buscando respuestas a sus propios errores. Entonces, no hay tiempo que perder. Debemos ir allí de inmediato, dijo Holmes, guardando el collar en su bolsillo con determinación. Si hay algo que puede ayudar a entender lo que enfrentamos, es imperativo que lo descubramos. Ambos hombres se prepararon rápidamente, saliendo de Baker Street con un sentido renovado de propósito. Mientras caminaban por las calles de Londres, la niebla comenzaba a descender, envolviendo la ciudad en un manto de misterio, como presagiando la aventura que les esperaba. Capítulo 2. Hacia la casa de los susurros. Holmes y Watson avanzaban por las calles de Londres, envueltos en la niebla que se cernía sobre la ciudad como un manto inquietante. A medida que se alejaban del bullicio del centro, la atmósfera se tornaba más pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos y sombras. Holmes, comenzó Watson, rompiendo el silencio que lo rodeaba. ¿Has estado investigando el collar que le quitaste a Drácula? ¿Qué has descubierto hasta ahora?
Holmes, con la mirada fija en el camino por delante, respondió: Lo que he encontrado es perturbador, Watson. El pacto que hizo Black III, ahora conocido como el Conde Drácula, va más allá de toda comprensión. Aquellos que están en las sombras han venerado a Drácula durante siglos, manipulados por el poder que éste puede otorgarles. Han buscado la manera de que éste siempre regrese, como un ciclo interminable de muerte y resurrección. Watson frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y cómo es que Drácula logra mantener ese control? Drácula tiene un talento especial para manipular a las personas, continuó Holmes, su voz grave. Es capaz de entrar en sus mentes, sembrar dudas y deseos, y así convertirlos en sus aliados involuntarios. Les ofrece poder, inmortalidad o incluso la realización de sus más profundos anhelos. Aquellos que caen en su trampa se convierten en sus herramientas. La preocupación se dibujó en el rostro de Watson. Cuando estuvimos en el pasado, solo lo encerramos. No sabemos si hay alguna manera de que alguien pueda liberarlo, o incluso si pudiera entrar en la mente de Livia para cumplir su propósito. Holland sintió recorrido la gravedad de la situación. Efectivamente, Watson, es una posibilidad que no podemos ignorar. La mente de Livia podría ser su objetivo, y si Drácula logra manipularla, las consecuencias serían devastadoras. ¿Y qué hay del collar?, preguntó Watson, ansioso por saber más. ¿Qué has descubierto sobre su poder? Holmes tomó una respiración profunda antes de continuar. El líquido que contiene el collar es lo único que puede acabar con Drácula. Sin embargo, debe ser utilizado como último recurso. Si no se maneja con cuidado, podría desatar un mal peor. Este líquido está ligado a fuerzas que no comprendo completamente, y su uso podría tener repercusiones que van más allá de nuestra imaginación. Watson asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que cernía sobre ellos. Entonces debemos actuar con cautela. Si encontramos a Víctor, tal vez pueda ayudarnos a comprender mejor la situación. Exactamente, dijo Holmes, su mirada fija en el horizonte. Debemos llegar a la casa de los susurros y descubrir qué está haciendo Víctor. El tiempo es esencial y la oscuridad que nos rodea parece crecer con cada momento que pasa. Con determinación renovada, ambos hombres continuaron su camino hacia la mansión sin saber que el destino les aguardaba con desafíos aún mayores. Capítulo 3. Ecos de un destino incierto. Mientras Holmes y Watson avanzaban por las calles envueltas en niebla, un estruendo resonó en la distancia, sacudiendo el aire pesado de Londres. La explosión fue seguida de un brillo rojo que iluminó brevemente el cielo gris. Ambos hombres se detuvieron en seco, intercambiando miradas de preocupación. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Watson, su voz tensa. Holmes frunció el ceño, su mirada fija en la dirección al sonido. No lo sé, pero parece grave. Sin dudarlo, se dirigieron hacia el lugar de la explosión, sus pasos rápidos y decididos. A medida que se acercaban al sonido de gritos y el crujir de la madera quemada se hacían más evidentes. Al llegar a la escena, se encontraron con un caos absoluto. La relojería de Henry Wilson estaba envuelta en llamas, y una multitud de personas se agalopaba alrededor tratando de apagar el fuego con cubos de agua y trapos mojados. El humo denso y negro se elevaba hacia el cielo y el aire estaba impregnado del olor a madera quemada y metal derretido. Las caras de la multitud estaban marcadas por la desesperación y el pánico. Algunos gritaban el nombre de Henry, mientras otros intentaban abrirse paso entre las llamas, buscando una forma de rescatarlo. Hall se adentró entre la multitud, su mente analizando cada detalle. Watson, esto es terrible. Debemos averiguar si hay alguna posibilidad de que esté vivo, dijo su voz cargada de inquietud. Henry. Henry. Gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas, mientras intentaba acercarse a la entrada de la relojería. No puede estar muerto. Debemos encontrarlo. La angustia era palpable, las llamas danzaban con furia consumiendo lo que quedaba de la tienda, y el sonido del crepitar de la madera era ensordecedor. Holmes sintió un nudo en el estómago al pensar en la inminente tragedia. De repente, un movimiento en la esquina de su visión atrajo su atención. Un hombre de aspecto sospechoso, con un sombrero de ala ancha y una capa oscura, se movía entre la multitud, su rostro oculto por las sombras. Al notar la presencia de Holmes y Watson, el hombre dio media vuelta y comenzó a correr. ¡Watson! ¡Ese hombre! Gritó Holmes señalando al fugitivo. ¡Vamos! Ambos hombres se lanzaron tras él, atravesando la multitud y esquivando a quienes intentaban ayudar en la escena caótica. El misterioso individuo se adentró en una serie de callejones, girando a la izquierda y luego a la derecha, siempre un paso por delante de ellos. ¡No lo perdamos! Exclamó Watson, su respiración entrecortada, mientras corrían. A pesar de sus esfuerzos, el hombre parecía conocer las calles mejor que ellos, desapareciendo en la niebla.
Finalmente, mientras giraba en una esquina, el misterioso hombre tropezó y dejó caer un papel arrugado. Holmes y Watson se detuvieron, observando cómo el hombre continuaba su carrera hasta perderse de vista. Holmes se agachó rápidamente y recogió el papel. Al desplegarlo, sus ojos se posaron en las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Recuerde, señor Holmes, esto es solo el comienzo. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Holmes mientras miraba a Watson. Esto es más grave de lo que imaginaba. Alguien está orquestando un plan y no se detendrá aquí. La angustia de la situación en la relojería se mezclaba con la inquietud de lo que acababa de descubrir. Con el eco de la explosión aún resonando en sus oídos, Holmes y Watson sabían que la verdadera amenaza apenas comenzaba a desvelarse. Y así, con el papel en la mano y la preocupación en el corazón, se prepararon para enfrentar lo que estaba por venir. Capítulo 4. La Casa de los Susurros. Luego de lo sucedido, Holmes y Watson decidieron continuar su camino hacia la Casa de los Susurros, reconociendo que Víctor seguía siendo fundamental para ayudar a desentrañar todo lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daban estaba impregnado de preocupación, y el eco de la explosión resonaba en sus mentes, como un recordatorio de que el peligro acechaba en cada esquina. Finalmente llegaron a su destino. La casa se alzaba ante ellos, imponente y sombría. Sus paredes estaban cubiertas de hierba marchita y las ventanas, en su mayoría rotas, parecían ojos vacíos que observaban el mundo exterior. El tejado se inclinaba peligrosamente, como si estuvieran a punto de caer bajo el peso del tiempo. Una niebla densa se arrastraba por el suelo, envolviendo la casa en un manto de misterio y terror. Es una casa tétrica, sin duda, murmuró Watson, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No puedo evitar pensar que aquí se esconde algo siniestro. Holmes asintió, su mirada fija en la entrada. Debemos entrar. Víctor puede tener respuestas y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Al cruzar el umbral, un chirrido resonó en la puerta, como si la casa misma protestara por su entrada. El interior era oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas esperando ser librados. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la tenue luz que filtraba a través de las ventanas rotas. A medida que avanzaban, extraños ruidos comenzaron a llenar el aire, un susurro apenas audible, seguido de un golpe sordo, como si algo se moviera en la oscuridad. Watson se detuvo, su corazón latiendo con toda fuerza. ¿Escuchas eso, Holmes? Sí, pero no tenemos tiempo para el miedo, respondió Holmes con determinación. Debemos encontrar a Víctor. Guiados por los ruidos inquietantes, se adentraron más en la casa. De repente, un grito desgarrador resonó desde el sótano, helando la sangre de ambos hombres. Sin pensarlo, se dirigieron hacia la escalera que conducía a las profundidades oscuras de la casa. Al llegar al sótano, la escena que se presentaba ante ellos era desconcertante. El laboratorio de Víctor Frankenstein estaba lleno de frascos y tubos de ensayo, todos alineados en estanterías polvorientas. La luz de una lámpara de gas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Mesas de trabajo estaban cubiertas de instrumentos quirúrgicos y pergaminos con notas apresuradas, una mezcla de ciencia y locura. En el centro de la habitación, una camilla se erguía ominosamente, cubierta por sábanas. Holmes y Watson se acercaron con cautela, sintiendo una creciente inquietud en el aire. ¿Víctor? Llamó Holmes, su voz resonando en el silencio tenso. Víctor apareció de entre las sombras, su rostro iluminado por la luz tenue. Su expresión se transformó en una sonrisa al ver a sus amigos, pero rápidamente se tornó en preocupación al notar la ropa llena de ceniza y el olor a humo que lo rodeaba. Holmes, Watson, qué sorpresa, pero ¿qué ha sucedido? Parecen haber estado en medio de un incendio. Con el corazón acelerado, Watson explicó lo ocurrido en la relojería de Henry Wilson, la explosión, la desesperación de la multitud y la nota que habían encontrado. Creemos que todo esto está conectado con la secta que intenta traer de regreso a Drácula, concluyó su voz llena de urgencia. Víctor frunció el ceño, su mirada oscura y profunda. Esto es más serio de lo que imaginaba. La explosión podría ser un aviso, y lo que hay en esa camilla... Su voz se desvaneció mientras se acercaba a la camilla cubierta. Holmes sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hay debajo de las sábanas, Víctor? Víctor se detuvo, su mano temblorosa se posó sobre la tela. Es algo que he estado investigando, algo que podría cambiarlo todo. La tensión en la habitación se volvió palpable. Con la amenaza de Drácula acechando, Holmes y Watson sabían que estaban al borde de un descubrimiento inquietante.
Mientras el silencio se apoderaba del laboratorio, ambos hombres intercambiaron miradas, conscientes de que lo que estaba por revelarse podría tener consecuencias inimaginables. Capítulo 5. El monstruo de Frankenstein. La tensión en el laboratorio de Víctor Frankenstein era palpable. Holmes y Watson intercambiaron miradas de preocupación mientras Víctor se acercaba lentamente a la camilla cubierta con sábanas. Su rostro estaba marcado por la ansiedad y la determinación, como si el peso de sus decisiones lo aplastara. Debo contarle lo que he estado haciendo, comenzó Víctor, su voz temblando ligeramente con una mezcla de miedo y fervor. Desde hace años he estado obsesionado con superar la muerte. La vida me ha golpeado de una manera que jamás imaginé. Perdí a mi esposa Elizabeth y a mi hijo William en un trágico accidente que me dejó destrozado. Fue una noche fatídica, una tormenta furiosa que arrastró a mi familia de mi lado. La culpa me consume porque sentí que no pude protegerlos. Las palabras de Víctor se desbordaban como un torrente de dolor reprimido. Desde aquel día he buscado la manera de traer a mi hijo de vuelta a la vida. La idea de que su sonrisa, su inocencia ya no estén en este mundo me ha perseguido cada instante. He estado atrapado en un ciclo de desesperación y anhelo, convencido de que hay un camino para revertir la muerte, para desafiar las leyes de la naturaleza. Con cada palabra la emoción de Víctor se intensificaba. He explorado antiguos textos, he viajado a lugares olvidados por el tiempo, donde las leyendas hablan de la vida y la muerte, de la posibilidad de reanimar a los caídos. Mi objetivo es claro, recuperar a mi hijo, y con él la parte de mí que se perdió aquella noche. Holmes y Watson escuchaban con atención, sintiendo el peso del sufrimiento de su amigo. No solo busco los componentes necesarios para devolverle la vida, sino que también deseo entender cómo otras civilizaciones han enfrentado la muerte, cómo han encontrado consuelo y respuestas. Mi búsqueda me ha llevado a comprender que el conocimiento de las culturas pasadas puede ser la clave para lograr lo que anhelo. Holmes sintió la profundidad de la angustia de Víctor y preguntó: ¿Y qué hay debajo de esas sábanas, Víctor? Con manos temblorosas, Víctor se acercó a la camilla y retiró la tela que cubría la figura. Lo que reveló hizo que ambos hombres retrocedieran, asombrados y horrorizados. Allí yacía un hombre más grande que una persona promedio, su cuerpo lleno de costuras y cicatrices, como si cada parte de él hubiera sido tomada de diferentes personas. Víctor, ¿qué has hecho? Exclamó Watson, su voz llena de incredulidad. ¿De dónde has sacado las partes de este ser? No le he hecho daño a nadie, respondió Víctor, su voz firme pero cargada de angustia. Las partes que he utilizado provienen de personas que han muerto de forma natural, siempre con su consentimiento. Siempre hablé con ellos, les expliqué mi propósito y lo que buscaba lograr. Cada uno de ellos entendió que al final de sus vidas podían contribuir a algo más grande. No son de esta época, sino de otras. Lo que busco es poder volver a estar con mi hijo. Pero no solo eso, he tomado diferentes partes de otras personas para asegurarme de que mi hijo sea mucho más fuerte y resistente. Quiero que tenga la oportunidad de sobrevivir a cualquier adversidad. Víctor hizo una pausa, su mirada llena de fervor. Además, he combinado las partes humanas con elementos mecánicos, he integrado tecnología en su cuerpo, buscando crear algo que no solo esté vivo, sino que sea un ser superior, capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente. Mi intención es que esta creación no solo sea un reflejo de mi hijo, sino una versión mejorada, un guerrero en su lucha contra la muerte y cualquier amenaza que pueda seguir. Sin embargo, Víctor se detuvo, su expresión cambiando a una más grave. Pero debo ser honesto con ustedes, mi creación aún no está lista. Para que eso suceda, necesito una gran fuente de energía, algo que pueda darle vida. Según mis cálculos, solo podría obtenerla de un rayo. He estado observando las condiciones climáticas y según mis predicciones, en 2 días habrá una gran tormenta. Si todo sale como lo planeo, podré regresar a mi hijo a la vida. Holmes, consciente de la gravedad de la situación, intervino. Víctor, entiendo tu dolor, pero lo que has creado aquí puede que sea una solución, pero también es un gran riesgo. Lo que has hecho no será visto como un acto de amor, sino como un horror. La gente teme a lo que es diferente, y tu creación jamás será aceptada. Siempre lo verán como un monstruo, como el monstruo de Frankenstein. Víctor bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Holmes. Lo sé, pero he mejorado mi creación con lo que sucedió cuando nos enfrentamos a Drácula. He trabajado para que sea más fuerte y resistente. Si él regresa, esta criatura podría ayudarnos a combatirlo. Pero Víctor, insistió Watson, ¿realmente crees que esto es lo correcto? ¿Es justo jugar a ser Dios de esta manera?
El silencio llenó el laboratorio mientras Víctor se debatía entre su deseo de recuperar a su hijo y las implicaciones morales de sus acciones. Finalmente, su voz se quebró. No sé si es correcto o no, pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo por una oportunidad de volver a estar con él. Holmes y Watson intercambiaron miradas de preocupación. La lucha interna de Víctor era evidente y sabían que el camino que había elegido estaba lleno de peligros. Con el eco de las palabras de Víctor resonando en sus mentes, ambos hombres se dieron cuenta de que la creación de Víctor podría ser una herramienta poderosa en la lucha contra el posible regreso de Drácula, pero también podría ser el inicio de algo mucho más siniestro. La criatura podría escapar de su control o incluso ser utilizada por fuerzas oscuras para llevar a cabo sus propósitos. La incertidumbre era palpable y el futuro parecía más sombrío que nunca. Capítulo 6. Revelaciones y decisiones. El laboratorio de Victor Frankenstein seguía impregnado de un aire de inquietud tras la revelación de su creación. Holmes, Watson y Victor se encontraban en un estado de tensión palpable, cada uno lidiando con sus propios pensamientos y preocupaciones sobre el futuro. Holmes decidió compartir lo que había descubierto. Se acercó a Victor. Víctor, hay algo más que debo mostrarte, dijo, sacando el collar que había tomado de Drácula. La joya brillaba tenuemente a la luz del laboratorio, su superficie fría y metálica contrastando con la calidez del aire. Víctor miró el collar con curiosidad y preocupación. ¿Qué has encontrado, Holmes? Holmes suspiró, recordando la advertencia que había leído. He estado investigando sobre este collar. Aunque no he encontrado una respuesta clara sobre su propósito, he descubierto advertencias sobre su uso. Se dice que aquellos que lo manipulan sin el debido cuidado pueden desatar fuerzas que no comprenden. Hay leyendas que sugieren que podría estar vinculado a la inmortalidad o incluso a la resurrección, pero no hay certeza. Es un enigma que podría ser tanto una herramienta como una maldición. Víctor tomó el collar entre sus manos, sintiendo su peso y la energía que parecía emanar de él. Esto podría ser crucial en nuestra lucha contra Drácula. Sin embargo, necesito más información para entender cómo utilizarlo de manera segura. Hay una antigua biblioteca, interrumpió Víctor, su voz llena de determinación. En ella se guardan textos que podrían contener la información que buscas. Se dice que alberga conocimientos perdidos sobre la magia y la ciencia, sobre objetos como este collar, pero debes tener cuidado. No todo lo que se encuentra en sus páginas es seguro. Watson, que había estado escuchando atentamente, asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo procederemos? Holmes miró a su amigo, consciente de la gravedad de la situación. Creo que lo mejor es dividirnos. Mañana, mientras yo busco información sobre el collar en esa biblioteca, Watson, tú deberías averiguar qué ha pasado con Henry Wilson. La explosión en su joyería fue un evento trágico y es importante que sepamos si está bien o si necesita ayuda. Watson asintió, sintiendo la responsabilidad del cargo. De acuerdo, investigaré lo que haya sucedido con él y veré si hay algo que pueda hacer. Quedaré aquí con el collar, añadió Víctor con voz decidida. Trataré de desentrañar el misterio que envuelve su contenido. Quizás haya algo que pueda encontrar que nos ayude a comprender su poder. Holmes miró a ambos hombres, sintiendo la unión de su propósito. Entonces está hecho. Mañana cada uno de nosotros tendrá un papel crucial que desempeñar. Debemos actuar con rapidez, pues el tiempo juega en nuestra contra. Con un aire de determinación renovada, los tres hombres se prepararon para el día siguiente, conscientes de que cada uno de sus movimientos podría tener repercusiones significativas en la lucha que se avecinaba. La inquietante creación de Víctor, el collar de Drácula y el destino de Henry Wilson se entrelazaban en un hilo de misterio y peligro. Y así, con la noche cayendo sobre Londres, cada uno de ellos se retiró sabiendo que el amanecer traería consigo nuevos desafíos y decisiones que podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Capítulo 7. La desolación de la pérdida. El día siguiente amaneció gris y sombrío, reflejando el estado de ánimo que envolvía a Londres. Watson, con el corazón pesado, se dirigió a la casa del relojero Henry Wilson. Su mente estaba llena de inquietudes sobre lo que había sucedido en el incendio y cómo había afectado a la familia de su amigo. Al llegar, fue recibido por el llanto y la desesperación que impregnaban el ambiente. La esposa de Henry, una mujer de ojos hinchados por el llanto, lo recibió en la puerta, su rostro lleno de angustia. Doctor Watson, dijo su voz temblorosa, Henry no ha sobrevivido al incendio. Watson sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. No puede ser, murmuró, tratando de asimilar la terrible noticia. La realidad de la pérdida comenzó a hundirse en su corazón y el dolor de la familia de Henry se hizo palpable.
La hija de Henry, una pequeña que apenas comprendía la magnitud de la tragedia, miraba con ojos asustados. Watson se agachó a su altura, intentando ofrecerle un poco de consuelo. Tu padre era un hombre valiente y querido. Siempre estará con ustedes en sus corazones, le dijo, aunque sabía que esas palabras no podían llenar el vacío que dejaba la pérdida. Mientras se quedaba con la familia de Henry, el ambiente se tornó sombrío, la tristeza era palpable y la preocupación de Watson crecía. Sabía que la muerte de Henry no era un acontecimiento aislado, estaba conectado con el oscuro entramado de la secta de Blackwood y sus siniestras intenciones. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Edward Grayson, un conocido de la familia y amigo de Henry, entró en la habitación. Su rostro era pálido y su mirada llena de temor. Watson, debes escucharme, exclamó acercándose rápidamente. Lo que ha sucedido es mucho más grave de lo que imaginamos. Watson sintió la urgencia de la voz de Edward. Lo miró con atención. ¿Qué ha pasado? Reginald Blackwood y todos los miembros de su secta han sido liberados, dijo Edward, su voz temblando de preocupación. No encontraron pruebas suficientes para mantenerlos en prisión, y siendo personas de poder, fue muy sencillo para ellos salir. El corazón de Watson se hundió, la noticia era devastadora. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Preguntó sintiendo que la preocupación lo invadía como una sombra oscura. Esto significa que están libres para actuar, para continuar con sus planes. Sí, asintió Edward, su rostro reflejando la misma inquietud. No solo eso, estoy convencido de que buscarán venganza. La muerte de Henry podría ser solo el comienzo. Watson sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía actuar rápidamente. Debo ver a Holmes. Necesito contarle lo que está sucediendo. No podemos permitir que esto se salga de control, dijo con determinación. Edward asintió comprendiendo la gravedad de la situación. Tienes razón, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Con un último vistazo a la familia de Henry, Watson se despidió y se dirigió rápidamente hacia la biblioteca antigua, su mente llena de inquietud y la urgencia de compartir la alarmante noticia con Holmes. Las sombras de la secta de Blackwood se cernían sobre Londres y sabía que el tiempo era crucial. Capítulo 8. Revelaciones en la biblioteca antigua. Sherlock Holmes se encontraba en la penumbra de la biblioteca antigua, rodeado de estanterías repletas de tomos polvorientos y manuscritos olvidados. La luz tenue de las lámparas de gas iluminaban las páginas amarillentas, creando un ambiente propicio para la investigación. Con su mente aguda y su inquebrantable determinación, se sumergió en la búsqueda de información sobre el collar que había despojado a Drácula. Holmes recorrió los pasillos con paso decidido, hojeando libros que trataban sobre leyendas, alquimia y el oscuro pasado de Black III, quien se había transformado en el temido conde Drácula. Después de un tiempo que pareció eterno, un volumen en particular llamó su atención. Su encuadernación de cuero desgastado y el título dorado, El Pacto de Sangre, Historias de la Oscuridad, prometían respuestas. Al abrir el libro, Holmes se encontró con relatos de aldeas desoladas, de un hombre que había hecho un pacto con las sombras para obtener poder y control. Las páginas estaban llenas de descripciones vividas de la devastación que había causado Drácula, quien había arrasado con aldeas enteras y convertido a muchos en sus seguidores. Sin embargo, fue un mensaje específico donde su atención se centró. Hablaba de un anciano sabio de una tribu perdida, un hombre que había dedicado su vida a estudiar las criaturas de la noche y sus poderes. Este anciano había descubierto que para realizar el pacto que había hecho Drácula se requería un líquido extraído de una criatura milenaria que había existido hace millones de años. Esta criatura, según las leyendas, mantenía una enemistad eterna con los lobos. El anciano, con su vasto conocimiento sobre plantas y animales, había logrado sintetizar un líquido que otorgaría a quien lo consumiera la capacidad de convertirse en un hombre lobo. Este ser, dotado de fuerza y agilidad sobrehumana, sería la única opción viable para acabar con Drácula. Sin embargo, el anciano había enfrentado un desafío inesperado. Aquellos en quienes probó su creación perdieron el control de sus poderes. A pesar de que lograron derrotar a muchos de los vampiros seguidores de Drácula, el conde siempre se mostraba más astuto y logró acabar con ellos uno a uno. A medida que Holmes leía, el relato se tornaba más sombrío. En sus últimos días, el anciano había logrado sintetizar un nuevo líquido mejorado, diseñado para permitir que quien lo bebiera mantuviera el control de sus habilidades. Este nuevo elixir era la clave para acabar con Drácula de una vez por todas. Sin embargo, antes de que pudiera probarlo, el conde atacó la aldea, sembrando el caos y la destrucción. Desesperado por proteger su creación, el anciano había envasado el líquido con un pequeño frasco y lo había colocado, como dije, en un collar.
el mismo collar que ahora estaba en manos de Holmes. Sin saberlo, Drácula había llevado consigo la clave para su propia destrucción durante siglos. Holmes cerró el libro con un golpe sordo, su mente trabajando a toda velocidad. Comprendía que el collar no solo era el objeto de poder, sino también un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, un legado de aquellos que habían intentado detener a Drácula y fracasaron. Ahora la responsabilidad recaía sobre él y sus amigos. Con la historia del anciano resonando en su mente, Holmes sabía que debía regresar a la casa de los susurros y compartir esa revelación con Watson y Víctor. La batalla contra Drácula estaba lejos de terminar y la clave para su derrota estaba más cerca de lo que habían imaginado. Así, con la información encontrada en la historia del anciano resonando en su mente, Sherlock Holmes salió de la biblioteca con un nuevo sentido de urgencia. Sabía que cada segundo contaba y que debía actuar rápidamente. Su destino era la casa de los susurros, donde Watson y Víctor lo esperaban, convencido de que la revelación sobre el collar era la clave para enfrentarse a Drácula. Sin embargo, al cruzar el umbral de la biblioteca, se encontró con Watson, quien regresaba de la casa de Henry Wilson. La expresión en el rostro de su amigo era grave y Holmes sintió una punzada de inquietud. Holmes, debo hablar contigo, exclamó Watson, su voz llena de preocupación. He estado en casa de Henry y la noticia es devastadora. Él no ha sobrevivido al incendio. Holmes sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Qué ha sucedido, Watson? La angustia en la mirada de Watson se profundizó. No solo eso, la secta de Blackwood ha sido liberada. Reginald Blackwood y sus seguidores están de vuelta y estoy convencido de que buscan venganza. La muerte de Henry podría ser solo el comienzo. El corazón de Holmes se aceleró al escuchar la palabra de su amigo. Sabía que la situación era más grave de lo que había imaginado. Debemos ir juntos a ver a Víctor. Con lo que he descubierto, no podemos permitir que Drácula regrese. La clave para detenerlo podría estar en el collar y en la creación del anciano. Ambos hombres se miraron comprendiendo la urgencia de su misión. Sin dudarlo, se dirigieron hacia la casa de los susurros, conscientes de que el tiempo se les escapaba y que el destino de Londres y quizás del mundo estaba en juego. La sombra de Drácula se cernía sobre ellos y su próxima decisión podría determinar el curso de la historia. Capítulo 9. La gran tormenta. Holmes y Watson salieron de la biblioteca antigua, sus corazones pesados con la revelación sobre el collar y la creciente amenaza de Drácula. Con determinación se dirigieron hacia la casa de los susurros, donde sabían que Víctor los esperaba. La urgencia del momento los impulsaba a avanzar rápidamente, conscientes de que cada segundo contaba. Sin embargo, de repente, el cielo se tornó oscuro, como si una sombra ominosa hubiera cubierto el mundo. Un fuerte viento comenzó a soplar y los truenos retumbaban en la distancia, presagiando el horror que se avecinaba. Entonces comenzó a caer una gran tormenta, con gotas de lluvia que golpeaban el suelo como si la propia naturaleza estuviera advirtiendo del peligro. Holmes y Watson aceleraron su paso, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de tensión y temor. Al llegar a la casa de los susurros, el panorama era desalentador. La casa, que alguna vez había sido un refugio de conocimiento, ahora estaba hecha un caos. Las ventanas estaban rotas, las puertas abiertas de par en par, y el aire estaba impregnado de una sensación de desolación. Sin perder tiempo, ambos hombres empezaron a buscar a Víctor, llamándolo en voz alta mientras recorrían los pasillos oscuros y polvorientos. Finalmente, en una de las habitaciones encontraron a Víctor. Estaba golpeado pero consciente, tendido en el suelo entre escombros y muebles destrozados. Sus ojos, llenos de preocupación, se iluminaron al ver a sus amigos. Víctor, ¿qué ha pasado? Preguntó Holmes arrodillándose a su lado. Víctor respiró hondo tratando de recomponerse. Los seguidores de Reginald Blackwood vinieron por el corazón del tiempo, explicó su voz temblorosa. Luché contra ellos, pero eran demasiados. No pude hacer nada. Ahora, ahora ellos tienen el reloj. La preocupación se apoderó de Watson. ¿Y el collar? El collar está en el sótano. No llegaron hasta allí. Holmes intercambió una mirada con Watson, sintiendo que la gravedad de la situación se intensificaba. Eso explica el cambio en el clima, murmuró. Lo más seguro es que Reginald Blackwood y su secta ya hayan realizado el ritual. Drácula podría haber regresado. El rostro de Víctor se tornó pálido y un escalofrío recorrió su espalda. Debemos actuar rápidamente. Si Drácula ha vuelto, las consecuencias serán devastadoras. Holmes enderezó, su mente trabajando a toda velocidad. No hay tiempo que perder, Víctor. Debes aprovechar la tormenta. La energía de los rayos podría ser la clave para devolver a tu hijo a la vida. Él podría ser nuestra mejor esperanza en la lucha que se avecina. Víctor sintió la determinación brillando en sus ojos. Tienes razón. Eso ahora o nunca. Con el rugido de las tormentas resonando en el aire y la lluvia comenzando a caer con fuerza, los tres hombres se dirigieron hacia el sótano, donde el collar y la esperanza de un futuro mejor los esperaba.
La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa de los susurros una nueva esperanza comenzaba a tomar forma. Capítulo 10. El despertar del monstruo de Frankenstein. En el sótano de la casa de los susurros, Holmes, Watson y Víctor se encontraban rodeados de frascos y tubos de ensayo, mientras Víctor preparaba todo para el regreso de su hijo. La tensión en el aire era palpable y la tormenta rugía afuera como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Watson, incapaz de contener su inquietud, se volvió hacia Holmes. ¿Esto es lo correcto, Holmes? No sabemos cómo regresará el hijo de Víctor, y si en lugar de ser la solución se convierte en un problema aún mayor. Holmes lo miró con seriedad, comprendiendo la preocupación de su amigo. Solo nos queda confiar, Watson. Debemos esperar que las cosas salgan bien. Víctor ha hecho esto con la mejor intención y debemos apoyarlo en este momento crítico. Víctor, que había estado concentrado en sus preparativos, levantó la vista. Ya todo está listo, anunció con determinación. Con un mecanismo ingenioso comenzó a abrir el techo de la casa, permitiendo que la tormenta iluminara el sótano con destellos de luz. La camilla donde yacía su hijo comenzó a elevarse hacia el cielo. No pasó mucho tiempo hasta que un rayo impactó con gran fuerza sobre la camilla. La energía eléctrica recorrió el cuerpo del joven y Víctor observó ansiosamente la lectura en sus instrumentos. De repente, una chispa de vida iluminó los ojos de Víctor. ¡Está vivo! Exclamó su voz llena de asombro y emoción. Con prisa, Víctor bajó la camilla, su corazón latiendo con fuerza. Su cuerpo necesita unos minutos para estar listo, dijo, su mirada fija en el hijo. Holmes, consciente de la urgencia de la situación, interrumpió. No tenemos unos minutos, Víctor. Debemos salir para detener a Reynard Blackwood y a su secta antes de que sea demasiado tarde. Víctor asintió, pero su expresión se tornó decidida. Eso no es un problema. Tengo un rastreador. Cuando mi hijo obtenga toda su energía, podré encontrarnos sin problema. Con renovada determinación, Víctor, Holmes y Watson se armaron con agua bendita que Víctor había guardado, junto con unas estacas de madera afilada. Sabían que lo que dejaban en la casa de los susurros podría ser un aliado poderoso en la lucha que se avecinaba, pero también temían que pudiera convertirse en un enemigo. Con el estruendo de la tormenta resonando a su alrededor, los tres hombres salieron de la casa, dirigiéndose hacia la mansión de Reginald Blackwood. La esperanza de que el hijo de Víctor fuera su aliado en la batalla contra las fuerzas oscuras los impulsaba a seguir adelante, mientras el destino de Londres pendía de un hilo. Capítulo 11. La sombra de Blackwood. Mientras avanzaban por las calles sombrías hacia la mansión de Reginald Blackwood, Víctor, con el corazón aún acelerado por el reciente despertar de su hijo, se volvió hacia Holmes. Charlotte, ¿qué descubriste en la biblioteca antigua sobre el collar? Holmes, con la mirada fija en el camino, comenzó a relatar. Encontré información sobre su origen. El collar no solo es un objeto de poder, sino que también contiene un líquido que, según las leyendas, puede otorgar habilidades extraordinarias, pero a un alto costo. Aquellos que lo manipulan sin cuidado pueden desatar fuerzas que no comprenden. Víctor frunció el ceño, intrigado. ¿Y qué más? Holmes continuó con voz grave. El líquido en el collar tiene la capacidad de convertir a quien lo beba en un hombre lobo. Este ser, dotado de fuerza y agilidad sobrehumana, se convierte en la única opción viable para acabar con Drácula. Sin embargo, hay un peligro inherente. La versión del líquido que tenemos ya no provoca que quien lo beba pierda el control de sus poderes, pero la persona no volverá a ser un humano nuevamente. Permanecerá como un hombre lobo para siempre. Watson, preocupado, interrumpió. Pero, ¿quién será el que tomará aquel líquido del collar y se convertirá en un monstruo? Los tres hombres se quedaron pensativos, la inquietud llenando el aire a su alrededor. Finalmente, Holmes rompió el silencio. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Debemos confiar en que el ritual y el regreso de Drácula no se hayan completado. Al llegar a la mansión de Blackwood, el ambiente se volvió aún más inquietante. Un viento helado soplaba entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si susurraran advertencias. Al acercarse, comenzaron a escuchar los gritos provenientes del interior de la casa. Eran agónicos y desesperados, un eco de terror que hacía que la piel se les erizara. Los gritos reverberaban en la noche, cada uno más desgarrador que el anterior, como si las almas atrapadas dentro de la mansión clamaran por ayuda. Las puertas de la mansión estaban completamente abiertas, balanceándose suavemente en sus bisagras, como si invitaran a los intrusos a entrar. La oscuridad del interior parecía absorber la luz de la luna, creando una atmósfera opresiva que hacía que el corazón de los hombres latiera con fuerza. Con determinación, los tres hombres intercambiaron miradas cargadas de tensión. Sabían que debían entrar, pero la sensación de peligro era palpable. Se detuvieron frente a la puerta del gran salón, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a su alrededor.
Holmes, con un gesto decidido, se acercó a la puerta, pero no la abrió de inmediato. En su interior sentía una mezcla de anticipación y temor. Debemos estar preparados para lo que nos espera dentro, murmuró su voz grave. Víctor y Watson sintieron compartiendo la inquietud que crecía en el aire. Los gritos resonaban aún más fuertes, llenos de desesperación, como si el mismo lugar estuviera vivo y consciente de su llegada. Con un profundo suspiro, Holmes finalmente se inclinó hacia la puerta, listo para abrirla, pero antes de hacerlo se detuvo un momento, escuchando atentamente. Escuchen, dijo su voz apenas con un susurro. No estamos solos. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas, mientras el eco de los gritos se intensificaba, presagiando el enfrentamiento que estaba por venir. La tensión en el aire era casi palpable, y cada uno de ellos sabía que lo que estaba al otro lado de la puerta podría cambiar sus vidas para siempre. Capítulo 12. El regreso del conde Drácula. El aire en el gran salón de la mansión de Reynard Blackwood estaba impregnado de un silencio ominoso, interrumpido solo por el eco de los pasos de Holmes, Watson y Víctor mientras cruzaban el umbral. La escena que se desplegaba ante ellos era un cuadro de caos y destrucción. Cuerpos yacían en el suelo, algunos de los cuales habían sido miembros de la secta de Blackwood, mientras que otros habían sido convertidos en vampiros. Sus ojos resplandecían con una sed insaciable. En el centro de la sala, rodeado de sombras, se encontraba el conde Drácula. Su presencia era imponente y su mirada llena de malicia y poder se posó en los intrusos. Con una sonrisa que desbordaba arrogancia dijo: «Bienvenidos. No esperaba que llegaran tan pronto. Pero una vez que termine con ustedes, Londres y el mundo serán míos». Watson, con el corazón latiendo con fuerza, no pudo contenerse. «¿Cómo lograste escapar de la bóveda, Drácula?», preguntó, su voz temblando de indignación. Drácula se acercó de un paso, su risa resonando en el aire pesado. «Ah, después de unos días de ser encerrado, encontré una oportunidad. Entré en la mente de Livia, una mente fuerte, pero al final sucumbió ante mi poder. La controlé para que me liberara y no solo eso, la utilicé para acabar con su aldea entera. Fue un deleite ver cómo la desesperación se apoderaba de ella, y al final fui yo quien terminó con su vida». Las palabras del conde resonaron en el aire como un eco desgarrador, golpeando a Holmes y Watson y Víctor con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Un frío helado se apoderó de sus corazones, mientras la tristeza y la rabia se entrelazaban en un torbellino de emociones, desgarrando su espíritu. Recordando el sacrificio de Livia, una vida extinguida en la oscuridad, y la imagen de su rostro se le presentó vívida y dolorosa. Todo el esfuerzo, cada sacrificio, cada lágrima derramada en su lucha contra el mal parecían haberse desvanecido en un susurro, como si nunca hubiera existido. La desesperanza se cernía sobre ellos, aplastando su determinación y dejando un vacío profundo, como si el eco de sus fracasos reverberaran en la sombra de la sala. ¿Qué sentido tenía su lucha si el enemigo había triunfado una vez más? La agonía de la pérdida y la impotencia se entrelazaban, amenazando con consumirlos en la oscuridad que había reclamado a Livia. Drácula, con un gesto de su mano, ordenó a sus seguidores, comandados por Blackwood, que acabaran con los intrusos. La batalla estaba a punto de comenzar cuando un estruendo sacudió la mansión. Pasos fuertes resonaron en el aire, cada vez más cerca. Entonces apareció el monstruo de Frankenstein. Su presencia era imponente y su mirada se posó en Víctor. «Padre», dijo su voz profunda y resonante. Watson y Hall se alegraron al ver que el hijo de Víctor estaría de su lado. La batalla del bien contra el mal estaba a punto de comenzar. El destino de Londres y del mundo entero pendía de un hilo. La lucha entre la luz y la oscuridad estaba a punto de desatarse, y solo el tiempo diría quién saldría victorioso. Capítulo 13. La batalla final. El gran salón se convirtió en un campo de batalla caótico. Los ecos de gritos y el sonido de cuerpos chocando resonaban en las paredes, mientras Holmes, Watson y Víctor se lanzaban a la lucha contra Blackwood y los miembros de la secta, ahora transformados en vampiros sedientos de sangre. La atmósfera estaba cargada de tensión y adrenalina. Cada movimiento era una danza mortal entre la vida y la muerte. Holmes se movía con la agilidad de un felino, esquivando los ataques de un vampiro que intentaba atraparlo por el cuello. Con un giro rápido desvainó su estaca y la hundió en el corazón de la criatura, que se desvaneció en un grito ahogado. A su lado, Watson luchaba con valentía, usando su ingenio para derribar a otro vampiro, arrojando un frasco de agua bendita que chispoteó al contacto, desintegrando a su enemigo en un estallido de ceniza.
Víctor, con el fervor de un padre decidido a proteger a su creación, se enfrentaba a Blackwood. Sus movimientos eran precisos y llenos de determinación, y con cada golpe parecía recordar la vida que había perdido. Finalmente, con un potente golpe, logró derribar a su adversario, dejándolo incapacitado en el suelo. Mientras tanto, el monstruo de Frankenstein luchaba con todas sus fuerzas contra Drácula. Los dos colosos se enfrentaban en una batalla titánica, el monstruo lanzando puñetazos que retumbaban como truenos, mientras Drácula se deslizaba con una agilidad sobrehumana, esquivando y contraatacando con garras afiladas. La lucha era feroz, cada golpe resonaba en el aire como un eco de la lucha entre el bien y el mal. La batalla parecía estar ganada, con Holmes, Watson y Victor acabando con varios de los seguidores de Drácula. El monstruo de Frankenstein, con su fuerza sobrehumana, parecía estar ganando terreno contra el conde, pero de repente un grito desgarrador resonó en todo el gran salón. Un grito que heló la sangre de quienes luchaban. Provenía de Drácula, quien en un arranque de furia arrojó al monstruo de Frankenstein con una fuerza devastadora, haciéndolo chocar contra una pared. La expresión de enojo en el rostro de Drácula era algo que ninguno de los presentes había pensado jamás ver. Una ira primitiva se apoderó de él y comenzó a sufrir una transformación aterradora. Su cuerpo se contorsionó y se elongó, las extremidades se alargaron y sus rasgos se distorsionaron, mientras una oscura energía lo envolvía. Las alas de murciélago comenzaron a emerger de su espalda desplegándose de un sonido sordo, y su rostro se transformó en una grotesca máscara de terror, con colmillos afilados y ojos que ardían con un fuego infernal. Con esta nueva forma, la fuerza de Drácula se intensificó, golpeando con ferocidad al monstruo de Frankenstein, quien ahora parecía estar en desventaja frente a esta criatura aterradora. El suelo temblaba con cada impacto y el aire se llenaba de un olor a azufre y muerte. Víctor, observando la escena con desesperación, se volvió hacia Holmes. «¡Dame el collar!», exclamó su voz cargada de urgencia. «Es nuestra única alternativa». Holmes, sintiendo el peso de la decisión, asintió y le entregó el collar, sabiendo que el destino de todos dependía de lo que sucediera a continuación. La batalla final estaba lejos de terminar y el futuro de Londres pendía de un hilo mientras la oscuridad se cernía sobre ellos. Capítulo 14. La última alternativa. La lucha continuaba con ferocidad inquebrantable, el aire impregnado de sudor, sangre y desesperación. En medio del caos, Víctor se armó de valor y sacó el dije que contenía el collar, sosteniéndolo con manos temblorosas. Con un profundo aliento tomó su contenido, un líquido oscuro y misterioso que brillaba con una luz inquietante. En ese instante, su cuerpo comenzó a cambiar. Los músculos de Víctor se expandieron, su piel se tornó más gruesa y cubierta de un pelaje denso y oscuro, sus dientes se afilaron y sus manos se transformaron en garras poderosas. La metamorfosis era impresionante y aterradora, mientras el hombre que una vez fue se convertía en un hombre lobo, un ser de fuerza sobrehumana y agilidad felina. La luna llena brillaba a través de las ventanas rotas, iluminando su figura imponente. Drácula miró en lo que Víctor se había convertido. Su rostro mostró una expresión de temor que ninguno había esperado ver en el temible conde. La batalla dio un inicio una vez más, ahora con Víctor el hombre lobo y su hijo el monstruo de Frankenstein enfrentándose al conde en un combate titánico. Las tres criaturas se lanzaron al ataque. La sala resonaba con el estruendo de sus movimientos. Víctor, con su fuerza reciente adquirida, se abalanzó sobre Drácula, sus garras rasgando el aire mientras el conde intentaba esquivar sus embestidas. El monstruo de Frankenstein, por su parte, golpeaba con su enorme fuerza, cada impacto retumbando en el suelo como un trueno. La lucha era feroz, una danza de muerte y destrucción, con cada uno de ellos luchando por sus propias razones. Mientras esta batalla se desarrollaba, Holmes y Watson estaban inmersos en su propia lucha. Se enfrentaban a Blackwood y a los pocos seguidores que quedaban, cada uno de ellos decidido a no dejarse vencer. Con movimientos coordinados, Holmes y Watson lograron acabar con Blackwood. Su ingenio y valentía prevalecieron en la contienda, pero sabían que la verdadera amenaza seguía siendo Drácula, que era imponente y fuerte, y aunque Victor y el monstruo de Frankenstein eran poderosos, la batalla parecía estar lejos de concluir. En medio del caos, Víctor, aún consciente de su ser, a pesar de su transformación, se comunicó con Holmes. Su voz resonó en la mente de su amigo, cargada de una mezcla de determinación y tristeza. «No todos saldremos de aquí, Holmes. Como último recurso, he colocado un explosivo en mi hijo. Sabía que ese momento podría llegar y estoy dispuesto a irme con él al más allá». Holmes sintió que el peso de la decisión de Víctor caía sobre sus hombros, como una losa implacable aplastando su corazón con la brutalidad de una verdad desgarradora. «No, Víctor, no puedes hacer eso».
Su voz temblaba impregnada de desesperación y angustia, como si cada palabra fuera un intento de aferrarse a la esperanza que se desvanecía rápidamente. En el fondo, sin embargo, comprendía la magnitud del sacrificio que su amigo estaba dispuesto a hacer, y esa comprensión lo llenaba de una tristeza profunda. Gracias por tu valentía, por tu sacrificio, dijo finalmente, su voz apenas en un susurro, cargada de emoción. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se contuvo, consciente de que la decisión de Víctor era un acto de amor y desesperación. La nobleza de su sacrificio resonaba en su corazón y en ese momento Holmes supo que la historia de su amistad y el heroísmo perdurarían sin importar el desenlace de esta lucha. La lucha de Víctor no solo era por su hijo, sino por todos ellos, y ese amor inquebrantable sería su legado. Con el corazón apesadumbrado, Holmes gritó a Watson: «Debemos salir de la mansión ahora». Mientras las tres criaturas continuaban luchando, Víctor se lanzó con furia hacia Drácula, mientras el monstruo de Frankenstein lo sujetaba, asegurándose de que su padre pudiera dar el golpe decisivo. Justo cuando lograron alejarse un poco de la mansión, una explosión retumbó en todo el edificio. La fuerza fue devastadora, convirtiendo la mansión en escombros, y entre esos escombros yacía el conde Drácula, Víctor convertido en el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein. El estruendo resonó en el aire y el mundo parecía congelarse en un instante, mientras el polvo y los fragmentos de la mansión caían como una lluvia oscura. La batalla había llegado a su fin, pero el sacrificio de Víctor y la lucha de sus amigos resonarían en la memoria de Londres para siempre. Epílogo. Días después de la devastadora batalla, la atmósfera en Baker Street era tranquila, pero el eco de los eventos recientes aún resonaban en la mente de Sherlock Holmes. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación desordenada donde tantas veces había discutido sobre casos y misterios. Watson, sentado frente a la chimenea, observaba a su amigo con una expresión pensativa. «Holmes», comenzó Watson, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «A veces me pregunto si el sacrificio de Víctor fue en vano. ¿Acaso la lucha entre el bien y el mal realmente tiene un final?» Holmes, con la mirada fija en el fuego, reflexionó por un momento. El sacrificio de Víctor no fue en vano, Watson. Fue un acto de amor y valentía que nos recuerda que a pesar de la oscuridad que acecha, siempre hay una luz que puede brillar. Su decisión, aunque trágica, fue un testimonio de su humanidad y de su deseo de proteger a aquellos que ama. Watson asintió, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. Pero, ¿qué hay de los dilemas morales que enfrentamos? En nuestra búsqueda por el hacer el bien, a veces nos vemos obligados a tomar decisiones que pueden parecer terribles. Es cierto, respondió Holmes, su voz grave. La línea entre el bien y el mal a menudo se difumina. En este mundo los secretos y misterios nunca cesan. Cada acción que tomamos tiene repercusiones y debemos ser conscientes de que nuestras decisiones pueden afectar a muchos. Mientras ambos hombres contemplaban las verdades que habían aprendido en su lucha. Aún hay mucho que no comprendemos, Watson. El mundo está lleno de enigmas que esperan ser resueltos. Cada día trae consigo nuevos desafíos, y aunque hemos enfrentado grandes horrores, también hemos visto la grandeza del espíritu humano. Watson miró a su amigo, admirando su inquebrantable determinación. Entonces, ¿qué haremos ahora? ¿Cómo seguimos adelante después de todo lo que hemos vivido? Holmes sonrió levemente, la chispa de la curiosidad brillando en sus ojos. Continuaremos, mi querido amigo. Hay más misterios por descubrir, más verdades que desentrañar. La vida no solo se detiene, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Después de todo, cada nuevo caso es una oportunidad para aprender y crecer. Mientras el fuego crepitaba suavemente, ambos hombres se sumieron en sus pensamientos, conscientes de que aunque el camino por delante podría estar lleno de sombras, juntos enfrentarían lo que viniera. La amistad y el compromiso con la verdad serían sus faros en la oscuridad, y así, con renovada determinación, se prepararon para el próximo capítulo de su historia. Bueno, mis amigos, ya sí llegamos al final ya de esta trilogía, al final de esta historia de Sherlock Holmes y el monstruo de Frankenstein. Espero que la historia les haya gustado muchísimo. Recuerden que en el canal ya se encuentra tanto la primera como la segunda historia, la cual la pueden disfrutar en capítulos o la pueden disfrutar en un video completo que se ha subido de cada una de ellas. Y recuerden que si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.